Imagínate, Yeshua venía caminando por uno de aquellos senderos de la tierra de Israel, por Galilea. Tal vez ahí estaba el paisaje hermoso del mar de Galilea. Y una mujer, ¿por qué Galilea si no dice exactamente que era Galilea? Porque todos los extranjeros que vivían en Israel en tiempo de Yeshua, difícilmente un extranjero iba a vivir en Jerusalén. Por eso se dice Galilea de los gentiles. ¿Por qué? No es porque no vivían judíos y ni porque Galilea no era parte de Israel. Es porque los gentiles o extranjeros que venían a vivir en Israel, que es natural, todo país tiene nacionales y extranjeros, ellos elegían Galilea para vivir. Por eso que es en Galilea que Yeshua echa más fuera demonios que en cualquier otro lugar, porque era donde había presencia gentílica y presencia y también cultos idólatras, pero muchos judíos como Pedro, Juan, vivían en Galilea también, y eran pescadores, y en Jerusalén no va a haber lugar para trabajar. No iba a haber empleo para ellos. Tenía que vivir en Galilea si la profesión es pescador. Y una mujer sirofenicia, es decir, una inmigrante, una extranjera, venía tras él y gritaba. Seguramente le llegó a ella la fama de que Yeshua tenía poder para echar fuera demonios. Y la mujer gritaba: mi hija está gravemente endemoniada, por favor. Y clamaba, y Yeshua no hacía caso. Y al punto que los discípulos intercedieron por la mujer, no por hacerle un favor a la mujer, sino simplemente porque era un escándalo que se estaba dando. Y le estaba haciendo quedar mal al rabino, porque una persona extranjera estaba clamando por ayuda y el rabino, el maestro, el Mesías, como usted lo quiera catalogar, y los discípulos dijeron: despide, atiende a esa mujer. Y Yeshua salió con una respuesta impresionante: no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Los de habla hispana, lee esto. No dice perros, dice perrillos. Y piensas: ay, qué bien, qué cariñoso que fue. No fue cariñoso, fue despectivo. Porque hay una diferencia entre perritos y perrillos, ¿no? Perrillos es un perro runa. Además de ser perro, es runa, callejero. Porque un buen perro puede ser un perrito, ¿eh? Y ser muy caro y más caro que un perro grande. En hebreo ese texto está escrito perro, pero en español pusieron perrillo. Ese era el concepto que el pueblo judío tenía del gentil de aquel tiempo. Eran como animales. Serían capaces de sacrificar sus propios hijos para que ellos fuesen bendecidos en alguna cosa. Sacrificar a sus dioses para que ellos pudieran tener más. Por ejemplo, una mujer que no tenía hijos, dice: ay, clamaba a su divinidad de allá pagana: si me das hijos, el primero te lo voy a dar. Entonces, cuando sale embarazada, la va y ofrece o si quiere prosperar en alguna cosa, algún área de la vida, pues va y ofrece un hijo. Esto existe todavía, ese tipo de paganismo existe todavía en países que usted y yo no hemos visitado. Entonces, por eso que cuando Hashem quiere hablar
con Pedro acerca del propósito que él tiene de salvar a los gentiles, él usa el lenguaje que Pedro puede entender. Desde luego, no es el lenguaje que el cristiano puede entender o que el creyente de este siglo allá afuera puede entender. El creyente gentil, vamos a decir así, para no hablar mal del cristianismo. El creyente gentil, cuando lee que Dios le muestra a Pedro un lienzo enorme lleno de animales no kosher, y dice, mata y come. Entonces el creyente gentil dice, ay, se da cuenta. No diga inmundo lo que yo he santificado. Ve, santificado el cerdo, santificado el camarón, las langostas, los murciélagos, que es nombrado en la Torá. Murciélagos. Está prohibido. Con nombre, apellido y número de Social Security. Hashem habla a Pedro en el lenguaje que él entiende. Tuvo un poco de dificultad porque le habló fuerte, pero al fin, si usted sigue leyendo, es ahora entiendo. Ahora entiendo que Dios se estaba refiriendo a los gentiles. Los gentiles son capaces, como no tienen Torah, son capaces de confundir las cosas. El pasaje que el hermano acaba de enfocarse en él, dice que cuando una mujer da a luz un bebé varón, ella se quedará atendiendo el bebé 7 días y luego después de 33 días, es decir, en el 40º día, después del 40º día, ella ya puede ir al templo, ya puede comer cosas sacrificadas en el templo, como por ejemplo cordero de Pesaj. Y el niño queda con ella 7 días sin marido, sin padre. Y otros 33 días, ella, el niño y el padre junto. Y en el día siguiente, el 41, ya puede ir al templo. Esa es la regla. En hebreo, halajá, o sea, la forma de caminar en el judaísmo. Pero en caso de la niña, la madre se quedará con la niña 14 días sin el padre. Mira bien. Y otros cuantos 66 días con el padre, la madre, la niña, y en el 61º día ya puede ir al templo. ¿Con quién pasa más tiempo la niña? Con la mamá. ¿Con quién pasa menos tiempo el niño? Con la mamá. Pasa menos tiempo. Esos tiempos tienen que ver con la identidad de la persona. Una niña necesita pasar los 14 días sola con su mamá para que crezca con una identidad femenina. Y el niño nomás 7 y se involucre con el padre inmediatamente en el 8º día y participa del Brit Milá para forjar una identidad masculina. Pero ¿quién no tiene Torah? ¿Quién no tiene Torah? ¿Cómo se hace una confusión tremenda? Si por lo menos es un buen creyente, así sea gentil,
y tiene un poco de palabra del Eterno, entonces se puede formar ese carácter, esa identidad masculina y femenina dentro del tiempo establecido por el Eterno, el que hizo todas las cosas y dijo, está muy bueno. Mas hay de aquel que a lo que el Eterno dijo que está bueno, dice que está mal. Y de lo que el Eterno dijo que está mal, dice que está bueno. Entonces la respuesta por qué hay tanta gente en este mundo que no tiene una identidad bien formada, mujeres que no tienen una identidad bien formada, hombres que no tienen una identidad bien formada. Por eso que se da cosas así como el que parece chiste, pero es verdad, que la mujer en vez de ir al ginecólogo se va al urólogo y su problema no es con su útero, es con su próstata. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Parece chiste, pero este es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos en la diáspora, no estamos en Israel. Estamos en la diáspora y no ha venido el Mashiach. Así que cuando usted vea enseñanzas así medias raras en la escritura, hasta medias desconfortables para hablar, que uno queda buscando palabras para transmitir con finura, con respeto y con cordura. Es esto, Hashem quería limitar el tiempo del nacido varón con la mujer y ponerlo delante del Padre, que es su espejo de identidad, y extender el tiempo de la niña con su madre. Y eso es tan importante, pero tan importante, que Hashem, no fue Moisés, no fueron los rabinos de ver esa idea, no habrían tenido. Hashem dice, ni siquiera al templo irá antes. Necesito que este niño pase estos 33 días con su padre y con su madre, ¿no? Y que esa niña pase 80 con su madre, su padre y especialmente con su madre, para que forje esta identidad. Bueno, pero estamos delante de Parashat Tazri. Y empieza así como ustedes acabaron de ver. Me estaba acordando ahora, me daban que en Brasil, en Río de Janeiro, fue fundada, establecida recientemente la iglesia gay, iglesia evangélica de los gays. De la noche a la mañana, cientos, si no miles, de miembros. ¿Y de dónde surgieron tantos personas confundidas con su identidad? De la noche a la mañana a una nueva iglesia. Estaban en las demás y no se sentían bien, y procuraron una iglesia apropiada para ellas. Yo no sé cómo será esto, no sé cómo funciona esto, pero sé, para los que tenemos Torah, esta es la respuesta, ¿no? Que Hashem tenga misericordia. Bueno, la diferencia entre tener Torah y no tener Torah. Y eso vale para judíos también, porque judíos hay que menosprecian la Torah. Y puede ser que yo alcance en mi reflexión llegar a esto. Dice la escritura que la mujer será impura.
propositadamente para que esté sola. Es la forma como la Escritura explica de una manera discreta y respetuosa. Es la forma como dice que ella estará sola con su hijo o con su hija. No se acercará ni siquiera a su esposo y no se acercará al templo hasta los que haya cumplido 40 días. Se acercará a su esposo en el 8º día, pero no se acercará al templo. Imagínense, la santidad del templo era tan grande que había prioridad, la importancia de la identidad del niño y de la niña era tan grande que Dios tuvo que establecer que esta madre, cuando ella podía volver al templo. Desde luego, templo para nosotros es una casa lleno de sillas, alguien adelante, una plataforma, pero templo en aquel tiempo no era eso. Usted sabe muy bien. El gran templo de Jerusalén y asimismo el Mishkan en el desierto, ellos tenían su similitud, pero no tenían nada que ver con templo en la cabeza del hombre moderno o en la cabeza, del hombre moderno, porque asimismo los templos paganos hace 2,000-3,000 años atrás, no era exactamente un lugar así como nosotros conocemos como templo hoy o como sinagoga. No, era un lugar, tenía acceso los sacerdotes, sean del pueblo de Israel o del paganismo, ¿no? Y pues, más asimismo, la gente acudía al templo durante todo el día. Había lugares donde se podía sentar para orar o pararse para orar, como Pedro y Johanán, que eran supuestamente para algunos cristianos, pero acudían a un templo judío para orar a la hora novena. Es otro asunto, ¿no?, que confunde a la gente. ¿Dónde tenía que ir Pedro y Juan a orar? En una iglesia, si es que fuera cristiano. Pero como era judío, se iba a un templo judío a orar y no tenía nada que ver con el templo de hoy día. Vea cómo la gente está confundida ahí afuera, ¿no? Entonces, pero la gente acudía mayormente al templo para ofrecer sacrificios a Hashem. Esto era lo que le llevaba a alguien al templo. O para invocar a Dios, como Ana, que fue al templo, al Mishkan, para invocar a Hashem, porque no tenía hijos. Y se arrodilló por allá en algún sitio, se agachó, se sentó por allá en algún sitio y comenzó a orar a su manera. Y pasó todo lo que pasó con el sacerdote y más la bendición de haber recibido respuesta a su oración. Bueno, es tan importante la identidad, y yo no quiero establecer aquí que si una persona fue criado sin Torah y no tuvieron las precauciones que están prescritas en esta parashá, pues está en problema, ¿no? Porque Baruch Hashem, muchos aquí ni saben cómo, ni por qué, no sabían, pero las familias tenían costumbres judías sin saberlo. No sé si ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Algunas costumbres judías. Mi mamá hablaba de los 40 días para los varones, ¿no? Y que no salía, y que estaba de resguardo, y que no sé cuánto, y nadie sabía. Eso no era catolicismo, no era cristianismo, eso era judaísmo. Era un poco de judaísmo que daba la vuelta ahí todavía en la sangre, ¿no? Que quedó del origen de cada uno de nosotros, ¿no? Cosas que ni nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas, no asociaban, pero está aquí en la Escritura, ¿no?
No enseñaron en el cristianismo, pero esto se pasaba de generación en generación, estas informaciones. Y eso qué bendición ha sido para nosotros, ¿no? Pero hay personas que viven como animales. Y suena ofensivo, pero no es el ánimo, pero hay personas que viven así, en ese lenguaje bíblico, ¿no? Como perros, ¿no? Como hasta Yeshua dijo. Yo cuando leí en el Talmud, estudiando, y decía que hay frases en el Talmud que dice, los pecadores son animales irracionales. Los gentiles son animales irracionales. Está escrito, así se describe los gentiles en el Talmud. Y yo vi eso medio pesado. Yo dije, wow, si así es, yo no quiero estudiar más esto. Ahí después abro el Brit Hadashah, encuentro Yeshua llamándole perro a una mujer, Sirofenicia. Y veo el Eterno mostrando a Pedro de dónde él va a sacar gente para santificar. ¿De dónde? De entre los cocodrilos, de entre los perros, de los cerdos, de esto y de aquello. ¿Qué imagina usted que era un Cornelio antes? Pero había sido santificado. Esto es lo que marca la diferencia. No diga inmundo lo que yo estoy haciendo entre ellos. No diga inmundo a lo que yo he santificado. Vas a ver lo que estoy haciendo entre ellos. Y Pedro salió de allí, la quijada del hermano Pedro, Kefas, se le vino abajo cuando le vio ellos llenos del Ruach HaKodesh. Y él dice, igual que a nosotros, ¿dónde? En Jerusalén, en Shavuot. Así hizo Hashem con ellos. Era una tira de romanos, soldados, y su capitán ahí al frente, alabando y glorificando a Hashem. Igual que a nosotros, dice Pedro. ¿Puede imaginar? ¿Se acuerda de la experiencia de Pedro en Jerusalén, Shavuot? ¿No son estos todos galileos? ¿Y cómo les oímos hablar las grandezas de Dios en nuestras lenguas? Igual que a nosotros, dijo Kefas. Eso es maravilloso, eso no es simplemente bonito, eso es maravilloso. Bueno, se han preguntado a los rabinos por qué, por siglos, por qué a los 8 días se habría de circuncidar a los niños. ¿Por qué a los 7? ¿Por qué a los 9? ¿Por qué no a los 30 días? Sería un poquito más misericordioso con el bebé hacerlo a los 30 días. ¿Por qué no a los 40 de una vez o a los 41 en el templo? No, en el 8º. Entonces, ¿por qué no en el primero, en el segundo, tercero, quinto? Es porque, según la ley establecida, la ley de pureza familiar, Taharat Amishpachá, igual, como dice aquí, voy a leer una versión, dice en Pseudo Targum, de Jonathan. Dice, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días. Y después da una explicación, sin entrar mucho en detalles. Como en los días de su menstruación, será impura. ¿Y cómo es en los días de su menstruación? Que no nos habla aquí. En otra parte de la escritura ya se había dicho que cuando una mujer tiene su flujo sanguíneo, empieza su periodo
en el día 1, ella quedará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días apartada de su esposo. Entonces cuando dice, come en los días de su menstruación será impuro. 7 días. Y en el 8º circuncidará el niño. Y al 8º día se le permitirá en la traducción de Jonathan, el Targum de Jonathan o traducción de Jonathan, es una paráfrasis. Inclusive existe esto en español, Biblia parafraseada. No sé si usted ya vio esos títulos. ¿Qué quiere decir Biblia parafraseada? Quiere decir que el texto que está allí en español o en inglés, si es en inglés, no refleja la literal interpretación o traducción, la literal traducción del hebreo. Refleja la literal interpretación del hebreo, que es diferente de traducción. Traducción es que por cada palabra hay que buscar la correspondiente en español. Pero interpretación es lo que se debe entender de cada palabra. Porque inclusive en todo idioma existen palabras que tienen más de un significado. Entonces uno dice una palabra sola. Yo digo cola. ¿Qué significa? Alguien va a decir, yo sé, son unas gaseosas que vende ahí con mucho azúcar. Pero para otros puede ser algo que pega. Y para otros puede ser una línea que estoy en la cola. Depende de qué entonces, del contexto. Ajá, la cola del caballo. Depende de qué, del contexto. Entonces una paráfrasis es el resultado de una interpretación, no de una traducción. ¿Entendió? Entonces, cuando usted, es muy común encontrar en comentarios bíblicos judíos, segundo el Targum de Jonathan, o los Targumí, o las traducciones, ¿no? Porque fue puesta la escritura en hebreo muy especialmente en griego. ¿Para qué? Para que el hombre, el judío común, pudiera leer. Porque era el idioma dominante. Y usted sabe que por mucho tiempo el griego fue como el inglés es hoy, ¿no? Usted va en la China, usted no va a estudiar chino porque va a trabajar en China. Usted necesita saber inglés porque allá hay quien hable inglés. Usted va al Japón, no necesariamente tiene que saber japonés. Usted habla inglés y usted va a defenderse, ¿no? Entonces el griego fue lo que hoy es el inglés, ¿no? Ajá. Entonces, por eso que en Israel a los niños desde la primaria hasta la universidad se les enseña inglés. ¿Y por qué? Inglés y hebreo. ¿Y por qué? Porque si salen de allá y vienen para acá, ¿con quién se va a comunicar en hebreo? Necesita inglés en cualquier parte del mundo. Entonces, el Targum de Jonathan dice, cuando una mujer dé a luz y tenga varón, quedará impura por 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Y al 8º día se le permitirá a su marido, y en cuanto al hijo, circuncidará la carne del prepucio del niño. Entonces, ¿por qué hay que esperar hasta los 7 días para circuncidar el niño? Para que no suceda que todos los invitados para el Brit Milá estén felices, pero los padres no. El silencio parece que no entendió. Voy a hablar más claro. Esa sonrisa ya me parece que entendió. Si es en el 7º, en el 5º día, el padre y la madre están apartados uno del otro. Pero en el 8º ellos ya están juntos.
Entonces están felices junto con los invitados. ¿Entendió ahora, no? Más claro que eso es solo mismo en el consultorio del ginecólogo. Bueno, esa es una respuesta que han dado los rabinos a esta pregunta. Pero otros rabinos se han atrevido a dar otras respuestas más que vale la pena pensar en ella. Por ejemplo, si el niño fuera circuncidado a los 5 días, además de que los padres no estén juntos, habría otra cuestión, que el niño no había vivido un Shabbat. Podría no haber vivido un Shabbat. Podría no haber vivido un Shabbat. Pero en el 8º día, obligatoriamente el niño ya pasó por un Shabbat, ¿no es así? Ya vivió un Shabbat. Así él haya nacido en el día 1 del mes, el día 7º es el Shabbat. Y él vivió un Shabbat. En el 8º, ¿entendió? En el 8º. Entonces, ¿qué experimenta el niño primero? ¿El Shabbat o el Brit Milá? Entonces los rabinos dijeron, Dios quería que el niño viviera la experiencia del Shabbat antes de la experiencia del Brit Milá. ¿Qué les parece? Buena respuesta, me pareció los rabinos. Bueno, hay otras respuestas y todas ellas son buenas. Cuando hay respuestas diferentes así de parte de los rabinos, bueno, pues uno debe considerar, tiene sentido y todas ellas están bien. Pero hay otra cosa aquí que a veces nosotros nos enfocamos en una cosa y no vemos otra. Y hay que enfocarse bien. Por ejemplo, se nos dice que en el 8º día apenas haya terminado de experimentar la espiritualidad del Shabbat, en el 8º el niño recibe el Brit Milá, la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Circuncisión, ¿entendió? El corte circular del prepucio. Entonces, ahí nos enfocamos mucho en esto y pensamos que eso es todo lo que Hashem espera de nosotros. Y no es así. ¿Por qué? Porque Hashem cobra de su pueblo. Hashem prepara a su pueblo. A través de una cosa prepara nuestro corazón y nuestro intelecto, nuestra mente para recibir otra cosa. Por ejemplo, cuando un niño va a la escuela, primero él tiene que aprender las 4 operaciones, para después venir un profesor más avanzado para enseñarle álgebra, por ejemplo. ¿Se dice así en español? ¿No? Para enseñar las reglas de 3 y aquellas cosas. Jonathan es matemático, profesor de matemática también. Sabe de esto, yo apenas me acuerdo. Entonces, pero primero tiene que enseñar las 4 operaciones, porque de otra manera él no va a poder entender lo otro. Es decir, no se le va a poder enseñar lo otro. Por mejor que sea el maestro, no puede enseñar álgebra ni las reglas de 3 y hay demás, ¿no? ¿Es solo de 3? Ese es largo, ¿no? Pero primero tiene que enseñar aquello. Si no enseña aquello, no va a aprender lo otro. Por ejemplo, para que ustedes puedan entender lo que estoy tratando de comunicar. Un día es como 1000 años como un día. En el 7º milenio, que es, si un día es como 1000 años como un día, el 7º milenio es el día 7º, es el Shabbat. El que se espera haya shalom.
El que se espera no haya confusión ni conflicto. El que se espera de él, como en las profecías, de que el cordero y el león se llevarán bien. Y de que el escorpión pues no hará más que cosquilla en los niños. Esto del Shabbat, de reunirnos cada Shabbat, hacemos un ensayo para vivir el reino mesiánico. Eso es solo un ensayo. Es cuando la mamá está haciendo la sopa y uno está con hambre, o ella quiere anunciar que la sopa le salió muy bien. Coge la cuchara y prueba. Ay, está rico, me iba a salir, pero ahora me quedo. Voy a querer esa sopa, ¿qué horas termina? Ya solo faltan unos minutos y ya te sirven el plato. Pero ya hemos probado. Cada Shabbat nosotros probamos una cucharadita de lo que será el milenio. No es verdad de que esto es bueno, hermano. Cuando salimos de aquí nos vamos para allá afuera. Ahí llega el domingo, llega el lunes, domingo todavía, llega el lunes nosotros, los problemas del trabajo, del vecindario, del condominio, los problemas con los bancos, las deudas. Ay, Dios mío, todo aquello. Y cuando llega el Shabbat olvida todo y viene para acá. El que la sabe disfrutar no quiere regresar. Los mesiánicos son campeones para ir de mañana el Shabbat y salir a las 10 de la noche. Así era Shema Israel hace unos 11 años, 12. Y eso que ya había venido el viernes y había salido a las 10 de la noche, a las 8, 9 de la mañana estaba allí, iba a salir a las 10 de la noche de nuevo. ¿No era así? ¿No? Es porque tanto tiempo sin Torah, ahora pues, ¿no? Mucha hambre, mucha sed, eso es natural, ¿no? Después se va normalizando las cosas, se va poniendo en orden, pero es que esto es importante para nosotros, eso es solo la pruebita. Entonces cuando Hashem quiere hablarnos del milenio, de 1000 años de reino mesiánico, Él nos da el Shabbat. Por ahí en los seminarios teológicos estaba tratando de hablar del milenio. El pobre cristiano no sabe cómo comprender todo eso. Es tan sencillo, pero como no tiene Shabbat, no tiene Torah, qué dificultad, hermano. Le he visto gente hacer ensalada y hizo con título de doctor en teología. He visto hacer ensalada de no saber poner las cosas en el orden, saber qué va a acontecer cuándo y dónde y cómo y dónde, y no sabe explicar. Pero para el judío que tiene 6 días para pelear allá afuera por su supervivencia, y viene el 7º y es viernes de noche, sábado, solo aquí con Dios, la mente de él se abre, él puede entender el futuro, el plan de redención. Cuando Dios establece la circuncisión, no es diferente. Si fuera de interpretación literal, entonces pues las mujeres ya se quedaron de afuera. No es de interpretación literal. Entonces usted está hablando que no hay circuncisión. Claro que hay. Si no aprendemos las 4 operaciones, no vamos a saber hacer los cálculos de los demás que están para enseñarnos. Entonces, ¿qué es que Hashem quiere realmente? Empezando del Brit Milá. Él quiere ver nuestro corazón circuncidado, nuestros labios circuncidados, nuestros oídos circuncidados. A esto quiere llegar. Porque hay algo que cubre y que tapa nuestros oídos y nosotros no podemos entender la palabra del Eterno. Hay algo que cubre y nuestros labios no puede pronunciarle el vocabulario correcto. Vea bien. Dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón
y no endurezcáis vuestra cerviz, dice el Santo, bendito sea. Y yo que pensaba, diría alguno, que yo ya era circuncidado, tengo el Brit Milá. Aquello fue para enseñarte lo otro. Si usted fuera a sentar con un urólogo, cirujano, especialista, no sé cuánto, él diría, ¿cuántas ventajas hay en la circuncisión? Desde la salud y la higiene. Pues si nuestros corazones están circuncidados, desde la salud, la higiene, será todo mejor para nosotros. Entonces vea, y no endurezcáis vuestra cerviz, porque el Eterno vuestro Elohim es Elohim de Elohim, de dioses, Adón de Adonín, Señor de señores, Elohim grande, poderoso, terrible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Al Eterno tu Elohim temerás, y a Él servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza, Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Vea que asocia o asocia a veces, asocia la circuncisión del corazón con nuestro amor al Eterno, con nuestra buena relación con el Eterno. Entonces, ¿qué se podría decir aquí? Que cuando una persona no ama a Hashem como Él se merece que ame, como le corresponde a Él por ser un Dios grande, poderoso, terrible, que no hace acepción de personas. O sea, ese concepto divino solo puede tener aquel cuyo corazón ha sido circuncidado. Y aquí nos está hablando a hombres y mujeres. ¿Quiere ver otra cosa? Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quiénes hablaré y advertiré o amonestaré para que me oigan? El prepucio de sus oídos les impide. ¿Puede hablar más claro que esto? No. El prepucio de sus oídos les impide y no pueden escuchar. La palabra del Eterno les es oprobio. No se deleitan en ella. ¡Wow! Entonces, ¿quién puede deleitarse en la palabra del Eterno? El que tiene el oído circuncidado. Porque el prepucio de su oído no le permite entender. Y vea que nosotros nacemos con el prepucio. Caramba, yo estoy hablando cosas aquí que no me gusta estar hablando. Me siento incómodo aquí, pero es palabra del Eterno. Y esa naturaleza con la que nosotros nacemos tiene que ser extirpada para que nosotros podamos disfrutar de la instrucción divina. ¿Por qué la gente se rehúsa a aceptar la instrucción divina? Vea que cuando digo la palabra instrucción, estoy dando el sinónimo de Torah. No, eso es para los judíos. El mejor de los que estaban afuera decía, eso es para los judíos. Pues acabé de leer que Él quiere los extranjeros, que Él los ama, que Él los quiere, no hace acepción de personas. Él quiere hablar, pero cuando la persona dice que la instrucción del Eterno, está caducada, no es para nosotros, eso no vale. Jesús ya abolió todo eso. Eso está desactualizado. Vaya ahí en la Biblia en portugués, dice el Viejo Testamento.
Y en español, el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo. Se glorían. Pues no sabes que el Nuevo no es nada más, nada menos que el comentario de lo que usted llama Antiguo. Es la prédica del Antiguo. Y no está todo. Entonces la Torah está ahí. La Torah, la instrucción está dada. Pero, como dice el profeta de parte de Hashem, profeta Jeremías, no se deleitan en ella. Ella no les hace ni cosquilla al oído. ¿Por qué? La respuesta dice, el prepucio de sus oídos les impide. ¿Y qué si nosotros vamos al prepucio de los labios? La escritura es. ¿Quiere que les lea una cosa? ¿Quién es el hombre que desea vida? Dice el salmista David. Cuida tu lengua. Así nomás, directo al grano. Y el hijo, o sea, eso dijo el padre, David. Y el hijo, parece que entendió bien, dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. El fruto de la boca, ¿qué es? ¿Qué es que produce ese aparato aquí? Palabras. ¿No es así? Con las palabras que fluyen de su boca, él sacia su vientre. O sea, lo que nosotros decimos, esto es lo que va a determinar lo que nosotros somos. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida está en el poder de la lengua. Un versículo sigue del otro. Uno es 20, otro es 21. Para que esté bien relacionado, para que nadie los aísle uno del otro. Después de decirnos que el fruto de su boca, el hombre sacia su vientre, y con el producto de sus labios se saciará. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Nos producirá nuestras palabras muerte o nos producirá vida. Los que la aman comerán su fruto. Los que la aman comerán su fruto. Entonces vea que ahora vea bien, ¿qué es más importante, hermano? El Shabbat es más importante que todo. En cuanto a días, en cuanto a profecía, en cuanto a señal. Pero dígame una cosa, seamos sinceros. ¿Qué vamos a disfrutar más? Más tiempo, más gozo, más paz, más armonía, más perfección, más gozo, más santidad, más privilegios. ¿En el Shabbat o en el milenio del reino mesiánico? Son 1000 años. Vea la diferencia entre 1 y 1000. Es así la diferencia. Es así. Por eso que cuando alguien viene a hablar con nosotros, yo tengo un problema, hoy vamos a solucionar eso. Hermano, tranquilo, hoy es Shabbat. No es día para esto. Si usted no sabe, cuando dice así, no encenderás fuego en Shabbat. No es solo que nos cogen la cajita y pasa el fosforito ahí y prende. No, eso es solo para abrir paso en esa mente aquí para entender una verdad grande. Entonces usted cree que se puede encender fuego. No es esto que estamos hablando. Tiene que aprender las 4 operaciones para entender lo que Hashem tiene adelante para nosotros. Entonces no encenderá fuego, quiere decir que yo tengo que vivir ese Shabbat, disfrutar esa cucharadada de milenio lo más que pueda, porque después yo quiero el plato lleno, y viene ahí, y viene ahí, y viene ahí. Entonces la circuncisión es un medio por el cual el Eterno está queriendo elevarnos.
espiritualmente. Ahora, si la circuncisión es el pacto que marca la diferencia entre nosotros y las demás nacionalidades, entonces la circuncisión del corazón, de los labios, del oído, del tacto, también será el marco que marca la diferencia entre nosotros y los demás. Dios reclamó del pueblo de Israel en el desierto, apenas habían salido de Egipto. No penséis que porque ustedes tienen la circuncisión, ya está todo. Este es solo el comienzo. Este es solo el comienzo. No se vanaglorie de esto. No piense que eso es lo máximo. No, eso no es lo máximo. Lo máximo está más adelante. Ustedes van a terminar entendiendo. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem.